Ya le subí. Ok. Buenas tardes, somos el equipo número 2. Mi nombre es Jonathan Alexis Mariscal Rosales y les estamos presentando el tema 1.5, las profesiones en su contexto histórico, parte 2. Los integrantes del equipo son González Treviño Alexis Palladio, Gobea Esparza Mariana Montserrat, Ibarra Jiménez Brenda Karina, Jaso Ramos Catherine, Ley Martínez Pablo Diego, Maldonado García Yaret Misael y Mariscal Rosales Jonathan Alexis. Esta es el índice y en el primer tema tenemos a la arquitectura prehistórica en el año 10.000 a.C. La arquitectura prehistórica incluye estructuras monumentales como Stonehenge, viviendas en los acantilados de las Américas y las estructuras de paja y barro que se perdieron en el tiempo. Otro ejemplo de la arquitectura prehistórica es la isla de Pascua en Chile. Ok, para continuar, sigue mi compañera Mariana Montserrat. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Montserrat. Yo les voy a hablar sobre la arquitectura egipcia que empezó en el año 2700 a.C. Su arquitectura se enfocó más en el culto religioso, como la construcción de tumbas y templos. Es una arquitectura monumental y horizontal. La materia prima de esta época era la piedra, la madera, el adobe y el ladrillo. Las grandes pirámides del antiguo Egipto son Keops, Kefren y Miserino. Continuando con la arquitectura griega, se desarrolla en el año 1150 a.C. a 800 a.C. La arquitectura griega se caracteriza por tener construcciones con mayor importancia en el exterior que en el interior. Su principal propósito era ser admiradas desde afuera. Esta arquitectura tiene sus mayores ejemplos, vienen siendo lo que son los templos y los santuarios. También desarrolló los órdenes clásicos, tales son como el dórico, el jónico y el corintio. La arquitectura romana se desarrolló en el año 401 a.C. Los romanos tomaron como inicio pues lo que es la arquitectura griega. Incorporaron elementos innovadores, tales fueron como el arco, las arcadas, la bóveda y la cúpula. Esta arquitectura se desarrolló principalmente por el material del hormigón. Algunos de los edificios más comunes de esta época fueron las basílicas, los anfiteatros, los circos, los puentes, los acueductos y un ejemplo claro es el Coliseo romano. Después continuamos con la arquitectura románica, que se desarrolló en el año 901 después de Cristo a 1200 después de Cristo. Este tiene inicio en la Edad Media. Al principio, la característica principal fue que tiene un estilo sombrío. Igualmente desarrollaron pues elementos arquitectónicos, tales fueron como las bóvedas de arista, la bóveda de cañón corrido, el arco apuntado, muros un poquito más anchos por la época de los bárbaros, y algunas de las edificaciones principales fue la abadía de Saint-Germain en París y la basílica de San Clemente de Letrán en Roma. Continúa mi compañera Brenda Ibarra. Bueno, mi nombre es Brenda Ibarra. Continuaré con la arquitectura gótica que se da en el periodo 1200 a 1500 después de Cristo. Este estilo gótico estaba orientado a lo religioso, buscaba ser lo más luminosa posible, se caracterizó por tener grandes ventanales decorados con vidrios de colores llamados vitrales. Un ejemplo de la arquitectura gótica es la Catedral de Notre Dame en París. Esta es una construcción muy famosa y muy característica del periodo gótico. Pues a la siguiente. Continúo con la arquitectura renacentista. Esta se divide en dos etapas. La primera es 480, que se da en el periodo 1400 después de Cristo y se desarrolló en el siglo XV y se caracteriza por el dominio del lenguaje clásico, de la sencillez y la simetría. Ejemplo de esta obra arquitectónica de esta etapa es la Basílica de San Martín Novella. La segunda etapa de la arquitectura renacentista es 580, que se da en el periodo 1500 a 1600 después de Cristo. Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de la innovación de lo clásico y la tendencia de la monumentalidad. Se mudó a Roma gracias a la influencia de la Iglesia Católica y los papas. Ejemplo de este tipo de arquitectura es la Basílica de San Pedro y el Temple de San Pietro in Montorio.
Gracias por su atención, es toda mi parte y continuamos con Catherine. Buenas tardes, mi nombre es Catherine. Lo que es la arquitectura barroca, en este caso, se dio en el año 1501 después de Cristo. Se caracterizó por la ornamentación excesiva, la pérdida de funcionalidad. Básicamente era una arquitectura más bien del tipo lo que es religioso. En este caso abundaba mucho lo que son las ventanas. Un ejemplo de ese tipo de arquitectura es el Palacio de Versalles en Francia. Y lo que es la arquitectura neoclásica, eso se dio en el año 1700 a 1900 después de Cristo. Esta, al contrario de lo que es la arquitectura barroca, se distinguió por su funcionalidad, la belleza basada en la pureza de las líneas, la simetría, la reinterpretación de la arquitectura griega y romana. Básicamente era una arquitectura casi totalmente simétrica. Igualmente, un ejemplo de este tipo de arquitectura es la iglesia de San Genoveva. En cuanto a la arquitectura del rococó, esta fue del año 1720 después de Cristo. Su estilo fue totalmente decorativo y fue muy radical en comparación con el barroco. Se distinguió mucho por lo que es la ornamentación, colores suaves. Ese tipo de arquitectura ya tuvo lo que es funcionalidad. Se caracterizó mucho por sus curvas y lo que es la simetría. Las fachadas eran sencillas, igualmente tenía muchos jardines amplios. Un ejemplo de este tipo de arquitectura es el Palacio de Catalina. Continuamos, bueno, gracias por su atención. Es todo de mi parte. Continúo con mi compañero Pablo Ley. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ley y continuando con el año 1830 después de Cristo, la arquitectura Beaux Arts, Bellas Artes, se caracteriza por el orden, la simetría, el diseño formal, la grandiosidad y la ornamentación elaborada. La arquitectura de Bellas Artes utilizó fórmulas francesas e italianas de los estilos barroco y rococó, mezcladas con un acabado y realismo impresionistas. Fue muy importante en Francia durante el siglo XIX y se convirtió en una gran influencia de la arquitectura de Estados Unidos. Fue impulsada por cuatro profesores de la academia: Joseph, Félix, Henry y León. En el año 1875, la arquitectura Art Nouveau se destacó a través de los elementos decorativos. Es el coso de aquellos edificios con líneas sinuosas y curvas, en las cuales agregaban adornos que tomaban inspiración de elementos naturales como las plantas y los animales. Aparte de los elementos naturales, sus características más importantes son líneas asimétricas y delicadas, combinación de forma y función, presencia de vidrieras, mosaicos, diseños extravagantes y exóticos, vidrios curvos y formas femeninas. En el año 1910 después de Cristo apareció lo que fue la arquitectura Art Deco. Surge en Francia, influenciada no solo la arquitectura, sino también varias áreas de diseño, de forma similar a lo que hizo Art Nouveau. En este estilo podemos apreciar la combinación entre los diseños modernos con materiales de lujo y componentes artesanales. Elementos dentro de la arquitectura Art Deco serían las líneas rectas, patrones geométricos y colores alegres. Gracias por su atención. Es todo de mi parte y seguimos con Yared Maldonado. Buen día, yo soy Jared Maldonado. Yo les hablaré del periodo 1919 a 1933, lo cual es el inicio de la Bauhaus. Esta fue fundada en Weimar en 1919, cuando Walter Gropius unió la Escuela Superior de Artes Plásticas con la de Artes y Oficios del Gran Ducado de Sajonia. Esta fue considerada una de las primeras escuelas de diseño del mundo, aquella que funda las bases para el diseño moderno. Otro hecho es en 1929 la Villa Savoy de Le Corbusier,
Esta transformó la carrera de Le Corbusier en uno de los principales precedentes arquitectónicos más importantes de la historia. Esta villa cierra el ciclo de creación de las casas blancas o puristas de Le Corbusier. Con esta caja al aire, Le Corbusier rompió la arquitectura tradicional y estableció los 5 puntos de la arquitectura moderna. El siguiente hecho es la Casa Luis Barragán, en 1948. La idea fue crear una fachada que pudiera pasar casi desapercibida en el exterior en el contexto del barrio de Tacubaya. Desde el recibidor, todo visitante se da cuenta de que se trata de un espacio muy emocional, considerando que este es completamente amarillo y le siguen colores como el rosa mexicano y azul, y otros que alertan los sentidos para vivir la experiencia a tope. Representa una de las obras arquitectónicas contemporáneas de mayor trascendencia en el contexto internacional. Es todo por mi parte, los dejo con mi compañero Jonathan Alexis. Buenas tardes. Continuando en el año 1979, tenemos el premio Pritzker, que fue otorgado por la Fundación Hyatt y fue creado por Jay y Cindy Pritzker para honrar lo mejor en la arquitectura a nivel mundial. Su principal motivación fue estimular un público más amplio amante de la arquitectura e inspirar el talento creativo de los profesionales para seguir impulsando su creatividad en la arquitectura. Su primera edición fue en este mismo año. En el año 1997 tenemos el Museo Guggenheim de Bilbao. Es un museo de arte moderno y contemporáneo que es obra del arquitecto canadiense-americano Frank Gehry y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX. Fue construido en titanio, piedra caliza y vidrio. Las curvas aparentemente aleatorias del exterior están diseñadas para captar la luz y reaccionar con el sol y el clima. Se conoce como efecto Bilbao, ya que este museo revitalizó la economía del país donde se encuentra. Tiene un estilo de constructivista. Continuando en el año 2021, tenemos a Lacaton en Basal. Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, fundadores de Lacaton en Basal y ganadores del premio Pritzker 2021, se destacan en su principio de nunca demoler y su visión de sustentabilidad, entendida como un balance entre lo económico y lo medioambiental y social. Por mi parte es todo y continuamos con mi compañero Pablo Ley. Buenas tardes, nuevamente me presento, mi nombre es Pablo Ley y continuamos con la explicación del gráfico digital acerca de la lectura del tema de las profesiones en su contexto histórico. Y previo a la civilización, el hombre era nómada y dependía del medio para sobrevivir. En estas condiciones no podían haber profesiones, ya que la supervivencia en grupo era lo fundamental. A nivel de todo un pueblo existían especializaciones en el trabajo, como el pastoreo, otros el comercio, la pesca y algunas otras actividades. Acerca del empleo y organización del trabajo, les puedo comentar que en la antigüedad existían empleos como los de pescar, cuidar a los hijos, conjurar las fuerzas en la naturaleza, etc. Sobre la práctica profesional y mercado laboral, la profesión de escriba se consolidó en una sociedad en la que llegar a serlo se convirtió en una aspiración de los individuos, ya que esta sí les daba el reconocimiento de las otras profesiones. La formación profesional, pues otra de las profesiones, además del escriba, era la del arquitecto. En el antiguo Egipto, ellos construían templos, pirámides, casas, monumentos, etc. La formación continua, los escribas realizaban su trabajo en barro fresco. Debido a que este trabajo era complejo, no se puede comparar este alfabeto con el que tenemos en la actualidad. Para llegar a ser escriba, se estudiaba por muchos años y se ocupaba de practicar al lado de un maestro. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención y seguimos con Jared Maldonado. Buen día, me presento nuevamente. Soy Jared Maldonado. Yo les hablaré sobre los impulsos al cambio y ajustes desde lo político, económico y cultural. En la antigüedad, el principal financiador de las obras o las construcciones más importantes era el Estado, que muchas veces se encontraba íntimamente emparentado con la religión. Gracias a esto, las obras en su momento de carácter religioso se consideran de carácter público, siendo en su mayoría obras públicas, como lo he mencionado. Uno de los rasgos de las sociedades es que tuvieran diferenciaciones de funciones reconocidas. Es arriba. Una disculpa. Comparación de la sociedad primitiva, en la que estas eran escasas diferenciaciones.
El individuo como contexto y sus cambios, aspiraciones y proyectos. En la antigüedad los oficios y profesiones se transmitían a través de los hijos, como es la herencia, dejando de lado problemas como no reconocer capacidades, posibilidades o deseos de cada individuo sobre lo que se quisiesen dedicar, sino únicamente lo que la herencia establecía, provocando estancamiento en la sociedad debido al desaprovechamiento de las funciones de los individuos y aspiraciones y proyectos. En cuanto a los impulsos macrosociales, globalización, tecnología y sociedad del conocimiento, dentro de los principales impulsos es que no existía una división del trabajo social, sino que se dividía socialmente en el trabajo, siendo de esta forma que las personas de mayor jerarquía obtenían los puestos de mayor importancia, siendo este un asunto social más no funcional. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Continuando con el análisis de los textos sobre el tema de la profesión en su contexto histórico, el principal cambio dentro de las profesiones de los contextos históricos con la actual es que en su momento, como lo mencioné hace un momento, toda profesión era definida mediante la herencia, generando problemas por no reconocer las capacidades, posibilidades o deseos de los individuos, sino únicamente lo que la herencia establecía, provocando estancamientos dentro de la sociedad. En la actualidad esto es algo que no se ve más, sino que hay una mayor libertad de elección dentro de las profesiones. Es todo por mi parte. Continúa mi compañero Pablo Ley. Muy bien, mi nombre es Pablo Ley y por último contestamos a la pregunta sobre qué aporta la interdisciplinariedad. Esta es la posibilidad de no solamente pensar y trabajar en una sola línea, sino conjugar diferentes disciplinas. Esto es importante para poder entender al otro, tener la capacidad de entender sus metodologías y maneras de pensar con un lenguaje en común para poder resolver problemas que no se podrían resolver de otra manera, sino de la conjunción de distintas áreas y por tanto las soluciones son distintas. Y bueno, gracias por su atención, es todo de nuestra parte y que tengan bonita tarde.